Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o muy buenas tardes o muy feliz vida. Muchísimas gracias. Feliz domingo en principio. Hoy es domingo día en principio. Bueno, en principio no, para mí al menos es domingo 13 de octubre de 2024. Y me apetece mucho hacernos este regalo. Esta semana hemos estado un poquito más desconectados. Bueno, no tanto porque hemos hecho, ahora que lo recuerdo, hemos hecho dos en vivo, dos directos. Así que pues también hemos estado. Pero es verdad que a nivel de la energía del día que yo la he echado mucho de menos, la verdad es esa, pues no hemos podido estar tanto porque esta semana, bueno, ha tenido otras necesidades, ha tenido otros requerimientos y así ha tenido que ser. Seguramente esta próxima semana ya volveremos con la energía del día a día, porque esta semana, aunque seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, tenemos otras estructuras de tiempo y nos va a permitir poder estar aquí cada día. Esta semana, bueno, aparte de todo, yo creo que ha sido bastante intensa. Hacíamos la semana pasada, el domingo pasado justo, te dejaba por aquí esa energía semanal, contándote que por la razón por la que no íbamos a poder estar en el día a día. Y planteábamos dos opciones, de las cuales una era bastante punky, y con esas espadas y ese ermitaño ahí. Y es verdad que ha habido gente que ha ido escribiendo a lo largo de la semana diciendo que, pues que sí, que ha sido como muy retadora, muy desafiante esa energía esa semana. Y a mí en lo personal ninguna de las dos opciones me llegó tanto como quizás me quedaría con la otra, pero sí siento, o sea, visto hacia afuera, sí siento que ha sido una semana intensita. Así que yo te quiero dar las gracias, lo primero, por todo el trabajo personal, por toda la capacidad que tienes de recibir lo que viene, por así decirlo, de cuando vienen las duras, pues trabajar con ellas y tirar para adelante, porque yo eso lo valoro, lo admiro mucho y además a mí me sirve de mucho cuando tú haces eso, porque me inspiras también a mí a hacerlo. Y creo que nos merecemos un regalo, así que para este día de hoy, quizás para cerrar en cierta manera esta semana, quizás para acabar de cerrar o de sanar, pues tal vez algunas heridas que se puedan haber abierto en esta semana, o simplemente porque sí, porque nos lo merecemos y punto, y porque nos da la gana, nos vamos a hacer un regalo. Y hablando de regalos, bueno, esto fue un regalo que yo me hice a mí mismo hace ya un par de semanas. Es un oráculo muy especial. Estaciones de la Bruja son dos chicas, Lorraine Anderson y Juliet Díaz. Lorraine Anderson bueno, tiene una mezcla ahí cultural y una mezcla de sangre muy interesante entre irlandesa, rumana y no me acuerdo cuántas otras. Es muy especial. Y Juliet Díaz también es muy especial porque tiene sangre taína. Los taínos eran uno de los grupos aborígenes de las Antillas, de Cuba concretamente es ella, antes de la llegada de los españoles. Entonces ahí se fusionan muchas culturas, se fusionan muchos elementos paganos, cristianos. De hecho, el oráculo del Yule, que es el que vamos a usar, parece muy navideño y parece que está muy dedicado a la festividad de la Navidad. Y esto en el librito nos lo cuenta muy bien. Esto es engañoso porque en verdad esto viene de muchísimo antes, pero es verdad que al final lo que ellas proponen es aunar todo. Hay una frase muy bonita que te voy a leer, de hecho, de este libro. Ellas tienen el oráculo del Yule, tienen el oráculo del Samaín, que está a punto de llegar, es más apropiado en tiempo quizás, y el oráculo de Beltane, de momento, irán sacando más, entiendo, pero a mí me llamó la atención este más que el de Samaín. Resueno mucho con el paganismo, resueno mucho con lo antiguo, con lo precristiano, resueno mucho con la energía del Yule y me llamó la atención y así me lo regalé. Entonces he estado trabajando con él, tiene una energía muy especial, da una información muy especial. Y hay una cosa que te quiero leer de este oráculo, una cosa que ellas dicen en el prólogo, y es esto hablando de la brujería, la magia, de todo esto. Habla de una fuerza cósmica que puede reconfortarte con la misma facilidad con la que logra mover montañas en tu nombre. Los practicantes de la nueva era llaman a esto la ley de atracción o manifestación. Los cristianos lo llamaron oración y milagros. La numerología lo denominó el campo de punto cero. Los físicos lo bautizaron como el efecto observador.
Las brujas lo llamamos magia. El modo en que decidas nombrarlo no es lo importante y tampoco de dónde provengas. La magia está disponible para todos, para todas las razas, bajo todas las formas, en todos los tamaños, en todas las personas. Hablando del efecto observador, hace poco vi un vídeo que tiene un poco que ver con lo que estoy haciendo de formación y flipé mucho. Probablemente algún día hablemos de eso porque a mí me explotó la cabeza. Y es física cuántica, o sea, no tiene que ver necesariamente o directamente con creencias, sino con experimentos que se hacen en el laboratorio. Aluciné mucho. Entonces, estos oráculos, lo que plantean en estos oráculos es el rescatar esa brujería, esa magia, como lo querramos llamar, porque reivindican el poder del ser humano para hacer magia. Y luego si tú lo quieres llamar oración, lo quieres llamar brujería, lo quieres llamar como sea, estamos hablando de lo mismo, que es la magia que se hace cuando el ser humano conecta con su capacidad, con sus poderes y conecta con la tierra en la que le ha tocado vivir y con los elementos que tiene. Una magia respetuosa donde, por supuesto, todo el tema sacrificios, animales y demás es que ni se contempla, por si acaso lo pudieras dudar, nada que ver con eso. Y pues me apetece mucho que nos saquemos dos mensajes. Iba a ser un interactivo, bueno, aparte de todo, las cartas no sé si lo puedes ver bien, pero tienen un verde, no sé si es un verde esmeralda, bueno, tiene un nombre, no es esmeralda, pero no me lo sé ahora, pero es un verde precioso, las cartas son maravillosas y, y gracias por estar aquí, gracias por compartir este momento. Te comentaba que quería hacer en principio un interactivo y al final dije, no, nos vamos a sacar dos mensajes y que cada uno se quede con el que le resuene. Es probable, como te decía, que como esta semana ha sido tan potente, pues este mensaje tenga que ver con eso o no. También, si quieres, si te apetece preguntar por algo, hazlo ahora en este momento y a ver qué te pueden responder. Y si no, simplemente atento, atenta. Ojitos, corazón, mente y alma abiertos al mensaje de este oráculo de Yule, del Yule. Por favor, ¿cuál es ese primer mensaje que tenemos? Las personas que estamos aquí en este momento conectadas. Gracias, gracias, gracias. Por favor, ¿cuál es ese primer mensaje? Ese primer mensaje lo vamos a extraer de aquí abajo. Wow. Giro hacia el interior. Carta 14. Dice así el título de la carta. Bueno, en verdad ellas lo llaman poema de la carta. Dice así el poema de la carta. Dentro de este velo de hueso y carne entrego mi alma al sueño. Todas las verdades dormidas en tu aliento han venido a saludarme. Ahora te vamos a leer, por supuesto, lo que significa la carta. Por ponerle un pero al oráculo, no sé si Lorrian o Juliet me están escuchando. Bueno, o la ilustradora que es Yada Rose, que no lo hemos comentado, Yada Rose, muchas gracias, Yada. Por ponerle un pero, es que cuando vas a buscar la carta, no sé si en los otros también habrá ocurrido, no te pone el numerito aquí en la página como otros oráculos, te lo pone aquí en la fotito y es como muy pequeño, o será mi edad, también es posible, entonces te lías un poco, pero bueno, como tampoco hay prisa, lo vamos buscando. Este es el 6, ¿vale? Entonces este es el 12, 13, 14. Aquí está. Dice así. Palabras clave: conexión, autodescubrimiento, navegar por paisajes interiores. Suena súper interesante eso. El mensaje del oráculo es: hay una nueva versión mucho más luminosa de ti mismo o ti misma que está esperando ser descubierta. Este nuevo tú ha aprendido y crecido a lo largo de los años, tanto que puede que no lo sientas muy acorde con tus objetivos anteriores. Los sueños pueden y suelen cambiar con el tiempo. Tu tarea es permanecer conectado con tu paisaje interior, la parte de ti que siempre sabe lo que necesitas en cada momento. Tu yo interior te ayudará a descubrir nuevas capacidades, intenciones y creencias que te servirán mejor mientras continúas en este viaje. Este mensaje se amplifica para ti si también has sacado en la tirada la carta de la ceremonia. Como solo tenemos una, pues no aplica. El giro hacia el interior trae un mensaje adicional. Puede que te estés aferrando demasiado
a una idea anticuada de lo que debería ser tu vida. Hay muchas formas diferentes de experimentar el éxito. No permitas que otras personas o los condicionamientos sociales dicten lo que es correcto para ti. Estar conectado con tu ser interior, el más auténtico, te ayuda a desarrollar un sentido más cabal de ti mismo o de ti misma. Estarás mejor preparado o preparada para defender tus elecciones cuando conozcas tu valor y sepas quién eres en el nivel más básico de tu personalidad. Bueno, yo creo que hay poquito que añadir. Posiblemente si has preguntado algo te están diciendo que mires hacia adentro y que busques tu verdad y que hagas valer esa verdad antes que nada. Puede que también te estén diciendo que aquello por lo que preguntas ya no procede o ya tiene que quedar atrás, ya no casa, ya no está alineado con lo que es tu verdadero ser, pero por supuesto esto es a tu sentir o puede ser simplemente un mensaje un poco más global, más genérico para el momento que tú estás viviendo y una orientación en ese sentido para el momento que tú estás viviendo. Giro al interior, ese es tu mensaje. Bueno, ese es tu mensaje, ese es uno de los mensajes. Es el tuyo si te resuena, si no, déjalo correr. Y vamos a por el segundo. Y si el segundo tampoco te resuena, pues yo te agradezco mucho que estés aquí, que hayas compartido este ratito con nosotros. Por supuesto, siempre agradecer también tu interacción, tu me gusta, si te gusta, si no te gusta, no. Tu suscripción, si así te apetece, tu compartirlo con alguien que tú creas que le pueda venir bien, en fin, todo eso, que ya sabemos. Por favor, ¿cuál es ese segundo mensaje del oráculo del Yule para las personas que estamos aquí conectadas? ¿Cuál es ese otro mensaje? ¿Qué otra orientación nos quieren dar en este momento? Por favor. Gracias, gracias, gracias. Wow, escalofríos. Carta número 8, el poema de la carta, que además son preciosas, tengo que decirlo. Enhorabuena y de arroz porque no hay una que no sea impactante. Conectadas, claro, con el contexto, ¿no?, en el que se mueve, con el paganismo y con el momento Yule y demás. Dice así: sobre mi carne, dentro de tus huesos, se estremece el rastro congelado por el entumecimiento. Ya porque lo ignore o porque lo ofrezca, un gélido conocimiento vuelve la mirada hacia tu alma. Bueno, todos los mensajes son muy potentes, pero son dos mensajes como que nos llevan mucho como a conectar con aquello que sentimos, ¿no? Es lo que yo siento, al menos, lo que a mí me resuena. Gracias siempre por decirme lo que a ti te pueda resonar o lo que no. Vale, 8 es este. Es que son tan pequeñitas, de verdad, que es que... no, perdón, más para allá. 6, 7, aquí. Vale, palabras clave: llamada de atención, vigilancia, advertencia. Tu cuerpo es un ser inteligente que te proporciona señales de advertencia cuando estás en peligro. Los escalofríos son una de esas señales y te avisan de que debes buscar refugio y calor para no congelarte. Al igual que tu cuerpo, tu alma te proporciona señales de advertencia mediante tu intuición o la sensación visceral que te advierte de que algo no está bien. Alma sagrada, tu capacidad de vigilancia es lo que necesitas ahora. Es posible que te estés encaminando a una situación que podría ser evitada. Hay banderas rojas e indicios que has estado ignorando. Puede que hayas sentido la espeluznante sensación de que algo está mal, pero al carecer de pruebas concretas, tu ego trata de convencerte de que esos sentimientos son erróneos o prematuros. No desestimes lo que eres capaz de hacer. Todavía estás a tiempo de buscar un refugio para protegerse del frío, para protegerte, entiendo yo que debería decir, para protegerte del frío antes de quedar atrapado o atrapada en la nieve cuando caiga la noche. ¡Wow! Si has preguntado por algo, yo creo que el mensaje es claro: eso no conviene, eso no interesa, eso no va bien. Y probablemente incluso, como aquí decía, tú ya has tenido tus sensaciones al respecto, pero el ego es tan cabezón. Y a veces cuando queremos algo, cuando tenemos un deseo muy firme por algo, de hecho dice el budismo que el sufrimiento viene por el deseo, bien sea por alimentarlo, bien sea por reprimirlo,
Cuando tenemos un deseo hacia algo, queremos, o sea, no acabamos de ver las señales que nos dicen que no es correcto. Esto es muy humano, es muy normal, a todos nos ha pasado en algún momento o nos puede pasar en algún momento. Entonces, como bien dice, al carecer de pruebas concretas es solo tu sensación, y lo de solo lo digo con la boca bien llena, solo, que no es poco, tu sensación, hazle caso a esa sensación. Si has preguntado algo, ya te digo que la respuesta está para mí muy clara. Si no has preguntado nada, igualmente atento a tu cuerpo, a tus emociones, a tus sensaciones, y quizás si no identificas, si tienes solamente esa sensación que a veces tenemos de peligro, riesgo, algo no va bien, pero no sé qué es exactamente, indudablemente pídeles a tus guías, pídeles a tus seres de luz, a quien tú sientas, que te orienten, que te digan a qué viene esa sensación, a qué puede venir, o simplemente estate atento, estate atenta para a la hora de tomar decisiones o a la hora de implicarte en lo que sea, en una relación, en un trabajo, en un proyecto, en lo que sea, atento y observa si tu cuerpo, cuando piensas en eso, cuando te planteas eso, te reacciona en este sentido. O sea, cuando te llega una oportunidad de dar un paso, si no tienes claro a qué puede venir este escalofrío, que probablemente sí, pero bueno, si no lo tienes, cuando te llegue la ocasión, si te llega la ocasión de dar un paso en algún sentido, calcula, calibra, contrasta qué pasa ahí cuando sientes eso, ¿vale? Bueno, me parecen dos mensajes súper bonitos, súper interesantes. Los dos en verdad nos llevan mucho a protegernos y a mirar hacia adentro y a mirar lo que tenemos y lo que sentimos y a ponernos caso, a ponernos atención, que mira que nos cuesta ponernos atención. Las señales externas a veces son tan confusas, pero como son señales externas, me las creo. O lo que me dice otra persona, o lo que me llega por otro medio. Sin embargo, lo que es mío, muchas veces, ¿verdad? Con la intuición, por ejemplo, pasa. A mí me ha pasado muchísimo, al menos, en mi vida. Pero muchísimo. O sea, tener una sensación y decir, va, no, son cosas mías, o mira tú qué prejuicio tienes, pues me lo he comido con papas. O sea que es muy importante conectar o escuchar esa intuición, esas sensaciones. Si te equivocas no pasa nada, pero es raro que te equivoques, de verdad. Cuando estas señales aparecen, cuando estas alarmas se activan, 99% de las ocasiones, no te puedo decir el 100% porque somos humanos, pero 99% seguro que estamos en lo cierto. Bueno, muchísimas gracias por compartir este ratito de brujas, entre brujas. Muchísimas gracias por compartir este momento, Yule. Muchísimas gracias por compartir también toda esta semana, por tus impresiones, por haber estado ahí todo este tiempo. Nos vemos ya en principio mañana lunes 14. Te deseo que acabes de pasar un muy buen fin de semana, que termines de rematar la semana fantásticamente. Y si esto llega a ti en otra ocasión, que ni es domingo, ni es octubre, ni es 2024, mira a ver si te resuena esto. Y si no te resuena, gracias por venir. Feliz vida. Hasta mañana.